que llamamos a seguir disfrutando de esta presencia del Señor en este lugar. Vamos a abrir nuestros corazones para que la palabra de Dios también pueda hablarnos a cada uno de una manera personal, directa. Necesitamos cada día, cada momento, oír la voz de Dios. Gracias, Sebas. Necesitamos cada momento, cada día, oír la voz de Dios. Si no, nos movemos por nuestras propias motivaciones, por nuestras propias inquietudes, tomamos decisiones conforme a nuestro propósito. Sin embargo, Dios quiere que lo tomemos conforme a la voluntad de Él. Para eso necesitamos oír la voz de Dios y lo podemos hacer leyendo su palabra, orando cada día, buscando al Señor de su presencia, participando activamente de las actividades que hacemos como iglesia para alentarnos y animarnos los unos a los otros. ¿Verdad? A mí me gusta estar con mi familia, con la familia de la fe. Los amo en el amor del Señor. Disfruto cada domingo en Callosa, disfruto cada domingo aquí en Altea, disfruto cada miércoles, cada jueves en el tiempo de oración, de estudio. Lástima que muchos de vosotros el tiempo de oración y estudio, pero bueno, no quiero empezar dando regañinas. Quiero sí que compartir la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Evidentemente está en el propósito de Dios compartir esto porque esta mañana en Callosa escuchábamos la misma temática y Dios nos está hablando de movernos para adelante, movernos en la dirección que el Señor quiere. Y me apasiona, me gusta mucho los pasajes que le podemos leer en la palabra de Dios, donde nos cuentan relatos que han vivido, experiencias que han vivido personajes bíblicos. Muchos de ellos son tremendamente conocidos por nosotros. Y de hecho, el que quiero compartir con vosotros en esta tarde no es conocido. Es más que conocido, porque se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, aquel momento donde dos de los discípulos, después de haber vivido la experiencia del Pentecostés, decidieron ir al templo y el templo de Jerusalén. Estoy hablando de cuando Pedro y Juan van al templo. Vamos a leer los versículos. Hechos capítulo 3, si tienes tu Biblia la puedes abrir en el capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer varios versículos y después más adelante voy a agregarle algunos más para ver. Yo sé que esta es una historia tan conocida que podríamos llegar a pensar, ¿tiene algo más para decirme? Miren, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada que corta de los dos lados y penetra hasta lo más profundo del corazón. Y a veces los pasajes, las historias, los relatos tan conocidos nos revelan una luz nueva, gloriosa, perfecta. Y eso es lo que pretendo de que el Espíritu Santo pueda hacer en esta tarde. Tenéis ahí, lo tenéis también en la pantalla. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, como bien dijo Sebastián, para que pidiese limosna a los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese una limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos esa moneda. Mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó
y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había ocurrido, lo que había sucedido. Voy a leer hasta aquí y luego completaré alguna cosa más. Voy a hacer algunas observaciones acerca de este pasaje. Me ocurría a mí, supongo que algunos de vosotros también pensarán, cuando leemos que Pedro y Juan a la hora novena se levantaban para ir al templo, nos viene inmediatamente a nuestra cabeza la idea de venir a la iglesia. Es lo que entendemos, iban al templo, al lugar de adoración. ¿A qué iban al templo? Dice que iban a orar. Sin embargo, tenemos que entender una cosa. Pedro y Juan con los demás discípulos habían experimentado durante algunos años una vida diferente a la vida judaica, a la vida sostenida por la ley y por los rituales del templo. Sus vidas habían sido transformadas por el poder de Dios mediante la obra de Jesucristo. Jesucristo había muerto en la cruz y había resucitado al tercer día. Se les apareció, les dio instrucciones de que esperaran en Jerusalén. Y en Jerusalén experimentan aquel derramamiento del poder de lo alto, aquel poder pentecostal, aquel poder que viene de lo alto y que reviste al ser humano de una característica que solamente Dios desde lo alto puede dar. Hemos cantado alguna canción, el poder del Espíritu. Dios solamente puede hacer su obra perfecta cuando viene esa completa obra del Espíritu Santo. Lo digo porque a veces minimizamos el potencial que tiene el experimentar la llenura del Espíritu Santo. Somos pentecostales y eso no nos lleva a ser fanáticos en cuanto a esto, pero sí nos lleva a la necesidad de darle el lugar que se corresponde a esa llenura del Espíritu Santo. Pedro y Juan no hubieran sido el Pedro y Juan que leemos en este relato si no hubieran experimentado la salvación por medio de Jesucristo y no hubieran sido revestidos del poder de lo alto. No hubieran ido al templo y se hubieran parado delante de este hombre a decir lo que les dijeron si no hubieran estado revestidos por el poder de lo alto. Iglesia, necesitamos experimentar ese derramamiento. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y digo que cuando ellos subían al templo, no iban al lugar donde habían vivido esa experiencia, porque la Biblia nos dice de que estaban reunidos en el aposento alto, que no era el templo. El templo era un lugar en realidad hostil para ellos. No era un lugar amigable. Ellos se habían confrontado con los que estaban al frente de la religión del templo, porque ahora la salvación ya no era por medio del ritual del templo, sino ahora la salvación venía por medio de Jesucristo. Así que cuando leemos en este versículo 1 que cuando Pedro y Juan van al templo, no es que se iban como dos santulones al culto del domingo, sino que se iban a una tierra hostil. ¿Lo has pensado alguna vez así? Porque claro, el templo suena muy religioso, muy amigable. Sin embargo, estaban yendo a un lugar a orar en el nombre de Jesús y iban a hacer revolución. Y de hecho lo son, porque se encuentran con este hombre. Y yo me pregunto cuántos años de sus 40 este hombre habrá ido todos los días acompañado por dos personas a sentarse en la escalinata de aquel templo. Dice que era cojo de nacimiento,
era paralítico de nacimiento y lo llevaban cada día al templo. Yo no sé si lo llevaron cuando era niño, cuando era joven, cuando hubiera cumplido los 20. Lo único que sé por la palabra de Dios es que llevaba más de 40 años cargando con esta afección física. Este hombre estaba oprimido por las circunstancias que tiene la vida, las circunstancias que vivimos muchas de nosotros, que nos marcan con unas marcas de fuego y nos dejan cicatrices, nos dejan dolores. Y probablemente, tal vez, en algún momento de nuestras vidas o en este momento, nos sintamos como ese paralítico en esa escalinata. Y cuando estamos en esa situación, necesitamos desesperadamente que alguien tienda la mano hacia nosotros para ayudarnos, para darnos ese eurito, esa moneda, ese sustento. ¿Has visto alguna vez en la calle aquellos que, hay mucho avivado también por allí, pero aquellos que están desesperados y están horas y horas pidiendo limosna para poder sobrevivir? A veces inclusive si puedes establecer algún tipo de contacto con estas personas, si conoces su historia, dices, ¿y yo de qué me quejo? Porque realmente hay cada drama detrás de muchas vidas que están pidiendo allí en la calle. Y me resulta tremendamente interesante que Pedro y Juan ese día deciden ir al templo. Yo supongo que no era la primera vez que entraban ahí. No supongo, sé que no era la primera vez. Y creo que lo deben haber visto a este cojo. No sé qué habrán pensado. Pobre hombre. ¿Cuántas veces pasamos delante de las personas que están alrededor nuestro? Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, personas que conocemos y tal vez los saludamos, tal vez intercambiamos qué calor, qué frío, no llueve, que llueve y no pasa de ahí. Sin embargo, aquel día, aquel precioso día, Pedro y Juan, al llegar al templo, se acercaron a aquel hombre. Se acercaron al hombre y el hombre dijo, después de tanto tiempo de venir por aquí, hoy deciden darme el eurito. Habrá pensado este hombre. Y extiende la mano y los mira, esperando recibir aquella limosna. Sin saber que aquel día el reino de los cielos se acercaba a aquel hombre. Aquel día el reino de los cielos se acercaba y abrazaba a este hombre. Así que Pedro y Juan dicen, no tenemos nada. Mira nuestros bolsillos. Nada. Pero tenemos algo dentro que queremos darte. Tenemos algo dentro que te queremos dar. Pedro, un día, unos años antes, estaba pescando junto con su hermano Andrés en la orilla del lago de Genesaret, el lago de Galilea, al norte. Y junto con él estaban otros dos hermanos, Juan y Felipe, creo que es, hijos de Zebedeo. Estaban los cuatro pescando allí. Y se acerca Jesús y les dice, muchachos, ya no van a pescar peces, van a pescar hombres. Los evangelios relatan esto, podéis leerlos. Y uno de ellos inclusive completa el relato de este llamamiento, que la mayoría de los evangelios lo relata de una manera muy simple. En aquel momento cuando Jesús hace esa pesca milagrosa, es donde se sube a la barca de Pedro y le dice, boga mar adentro. ¿Se acuerdan, no? Son lectores de la Biblia y saben aquel momento que Jesús se aparece por la mañana y dice, se sube a la barca porque la gente empezaba a seguirlo.
Y entonces le dice, Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Dice, toda la noche estuvimos pescando, pero en tu nombre. Pedro en aquel momento recibe una revelación de parte de Dios. En ese momento el reino de Dios se acerca a Pedro. Pedro durante varios años está caminando con Jesús aprendiendo y aprendiendo duramente. Aprendiendo a tal momento que en una circunstancia de su vida él se envalentona como cristiano, hijo, seguidor, y dice, yo no te voy a negar. Sin embargo, llora amargamente cuando el gallo canta y él le había negado 3 veces. Ese es el Pedro. Ese es el Pedro que estaba subiendo esa escalera. Ese Pedro que había sido llamado, que había sido entrenado, que había caído, que se había arrepentido, que estaba en una incapacidad. Ahora venía de una reunión de avivamiento. Venía de Pentecostés. Iglesia amada, nosotros hemos experimentado hace un par de semanas una semana de avivamiento. Una semana donde 13, 14 jóvenes nos estuvieron visitando, estuvieron viviendo y participando de las actividades aquí y nos transmitieron un espíritu, me transmitieron a mí y espero que a ti también, un espíritu entusiasta y diferente. Ese espíritu que viene de lo alto, me estoy refiriendo a los jóvenes de FADETUR, aquellos que dedicaron una semana de sus vacaciones, jovencitos de 17 a 20 y tantos o 30 años, dedicaron una semana de sus vacaciones para estar con nosotros aquí, para cada día por la mañana ir allí al ayuntamiento y predicar la palabra de Dios. Cada tarde ir aquí a las calles estas transitadas por tantas personas, ir y predicar el evangelio, ir a Callosa y predicar el evangelio, predicar y predicar y predicar. Hay semillas sembradas. Eso a mí personalmente me ha traído un entusiasmo y espero y deseo de que también ese entusiasmo, ese espíritu esté puesto en la iglesia. Lo necesitamos porque el mundo afuera está pidiendo limosna. Está desesperado, esperando una respuesta de alguien, aunque sea una moneda. Y tú y yo, como iglesia, tenemos algo diferente. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos que darlo. Ese Pedro que fue llamado de la pesca a ser pescador de hombres. Aquel Juan que fue llamado de esa pesca a venir a pescar hombres. Ahora habían experimentado el fuego de lo alto y tomaron la decisión con valentía de no pasar una vez más delante de aquel hombre sin atender a su necesidad. Y todos podríamos decir, bueno, es que el mundo es como es, el mundo nos rechazan. Permíteme decirte que cuando he acompañado durante esta semana a estos chicos valientes y te pones en la calle, entregas un folleto y puedes tener una conversación, experimentas un mundo necesitado de alguien que les hable de un mensaje diferente. Alguien que responda a las necesidades del corazón. Tal vez dirían, bueno, se gastaron muchas horas, ¿dónde están los cientos que pueden venir? ¿Has estado allí? Nos toca a nosotros movernos. Estamos orando por los contactos. Estamos pidiendo para que aquellos que han sido evangelizados no pierdan. Seguimos en contacto, seguimos mandando mensajes, seguimos hablando por teléfono y seguimos orando también para que Dios haga la obra en sus corazones. Porque no te corresponde a ti ni a mí sanar al cojo. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. No te corresponde a ti ni a mí salvar las almas. Pero sí nos corresponde acercarnos y decir, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo al Señor en mi corazón. Y como tengo al Señor en mi corazón, te lo quiero compartir. Tenemos tantas posibilidades de
transmitir ese mensaje de una manera tan eficaz hoy. Tenemos en nuestras manos folletos, que es la manera más simple de poder hablar a una persona. Me llamó mucho la atención que esta vez que hemos repartido aproximadamente unos 1.700 folletos, no he visto folletos en la calle tirados. Quiere decir que la gente se lo ha llevado. Olga se convirtió por un folleto. Un folleto sigue siendo un arma eficaz en las manos de Dios. Ahí hay un teléfono, ahí hay un email, ahí hay una dirección, ahí hay una página web. Probablemente algunos de ellos estén escuchando alguna de las prédicas y Dios pueda tocar sus corazones. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Seguir orando por la semilla sembrada. Y nuestra responsabilidad es seguir subiendo al territorio hostil, el templo, entre comillas, el mundo, la calle, allí donde nos movemos. Tal vez nuestro templo sea nuestro trabajo, tal vez nuestro templo sea nuestra comunidad de vecinos, tal vez nuestro templo sea el entorno donde vamos a comprar, donde nos movemos, aquellos que están a nuestro alrededor, ¿me entiendes? Aquellos con quien, hola, sí, ¿qué tal? Bien, un fin de semana aburridísimo, no sé qué. Ese es tu templo. Ahora debemos ser revestidos por el poder de lo alto y permitir que ese espíritu nos lleve a decir, hola, ¿qué tal? Mira, quiero decirte algo, Dios te ama. Entonces se va a quedar con los ojos grandotes así, sí. ¿Has dormido bien? He dormido perfectamente porque Dios tiene su mano sobre mi vida y he experimentado. ¿Y eso cómo es? Y a veces una frasecita tonta como esta nos permite hablar, decir, ay, es que lo estoy pasando tan mal. No te imaginas el poder que tienen palabras de ánimo, de consuelo y sobre todo cuando pedimos a Dios Papá que derrame de su poder y toque los corazones. Lo que ocurre es que estamos en un territorio hostil. Bien digo, el templo es un territorio hostil. Este pasaje nos llena de gozo por el milagro. Sin embargo, si avanzas un poquito más y te mueves hasta el capítulo 4, el siguiente, la cosa cambia. La cosa cambia totalmente porque en el capítulo 4 empieza diciendo, hablando ellos con el pueblo, quiero que pienses un momento. Pedro y Juan de golpe tienen a aquel paralítico por 40 años saltando atrás de ellos. ¡Ey, Jesús me ha salvado! ¿Dónde? En el templo. Sí, pero si Jesús no cuenta, y se armó la marimorena. Se armó la marimorena porque decía, Dios me ha liberado. Estos hombres y aquel que no podía caminar por 40 años, de golpe dice la palabra que saltaba. Yo me lo imagino, es que tú imagínate 40 años, era de nacimiento. Cuando por ahí andan algunos vídeos en internet que se han hecho viral. Ahí hace poco un niño de 7, 8 años que a través de una operación le pusieron unos sensores y con esos sensores pudo recuperar el oído que nunca había tenido. Así que no me acuerdo exactamente, pero 6 o 7 años, en un determinado momento, cuando terminan de implantarle esos chips, recupera el oído y lo primero que oye es la voz de su madre. Y hay un vídeo por allí grabado y se le caen las lágrimas a la madre y al hijo porque después de tantos años puede escuchar la voz de su mamá. Imagínate después de 40 años ponerte en pie y decir, ¡ay, me aguantan! ¡Bien! Y entonces empieza a cantar como cantamos alguna canción por ahí, ¿no? Saltando, saltando. Nos agotamos por allí, pero la alegría vino en el cuerpo, otra que la Macarena. Esta sí que fue una Macarena de verdad. Esta fue la alegría puesta en el cuerpo de verdad.
Y el sumo sacerdote y los del templo vieron esto y dijeron, ¿qué escandalera es esta? Así que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos para decirle, felicitaciones chicos, qué bueno lo que estáis haciendo, evangelizando Altea, evangelizando Callosa. Recuerdo el lunes por la mañana cuando estuvimos con los jóvenes allí en el ayuntamiento, previsto de que vinieran la escuela de verano. Claro, lo organizas con cultura y ellos no te dan muchas explicaciones, simplemente dicen la escuela de verano va a participar. Y cuando vienen vemos todos gurrumincitos de 2 años que venían siguiendo a la monitora y que lo único que tenían ganas era de jugar. Así que los chicos que habían preparado actividades para intercambiar con chicos de 6, 7 años, que era lo que esperábamos, en un momento se ven con bebés casi. Así que el evangelismo pasó de actividades a, bueno, vamos a hacer un poco de música. Y ahí se levanta estos del templo y dicen, ¿fotos? No, me parece muy bien, por el respeto de los niños, ni religión. Ah, vale. No vamos a predicar. ¿Qué le vamos a predicar? Pero las canciones nuestras, ¿de qué hablan? De que el Señor nos da alegría. Así que cambiamos todo el programa y los chicos dijeron, bueno, vamos a cantarles unas canciones. Y la primera canción que le cantan es arriba, abajo, adentro, qué feliz estoy, Jesús. Y dijo Jesús y la monitora, la cara como una cara de estas agrias, se levanta y a los 42 niños que había, dice, tenemos otra actividad, se dan media vuelta y se van. Y nos quedamos, es decir, me acuerdo una de las chicas de FADETUR, estaba la responsable del grupo de los niños, estaba frustrada, dice, me siento frustrada, le digo, no. Hay un propósito de Dios detrás de todo esto. Cuando hay persecución, yo ya me estaba asustando porque el viernes había sido todo tan bueno, tan bueno, tan bueno. Digo, algo malo estamos haciendo. Así que cuando el lunes vi esa persecución, digo, vamos por buen camino. Me alegró. Si les cuento bueno, eso es después. Y los chicos se fueron y estaban desconcertados de los chicos. Les digo, sigan con el programa, hagan diferente. Y fue una mañana donde muchos de los que estaban allí nos permitieron hablar, entregar folletos y acercarnos a las personas. Y creo que nuestros ojos no lo pueden ver, nuestros oídos no lo pueden oír, pero Dios está obrando en sus corazones. Dios está tocando sus corazones. Algo ocurrió ese lunes a la mañana. Así que la persecución, gloria a Dios por la persecución, porque quiere decir que nos metimos en el templo a levantar al cojo que estaba allí condenado. Claro, humanamente podríamos decir, uy, qué mal, ¿no? Todo eso. Recuerdo el último día, teníamos los permisos de 11 a 1. No hubo ningún problema ni el viernes, no hubo ningún problema ni el lunes, ni el martes. Pero el miércoles ya estaban medio hasta las narices de nosotros. Pero teníamos permiso. Así que recuerdo que sobre las 11:30 andaba dando vuelta ahí un policía. Y yo, claro, tenía que estar mirando allí. Y yo ya lo veía al policía con cara de... Y en un momento se acerca uno de los chicos y me voy a hablar, dice, ¿hasta qué hora tenéis permiso? Hasta la 1. Dice, yo tengo información que es hasta las 12. Pues lo siento, pero estás equivocado. Dice, lo voy a consultar, tú consúltalo. Y yo, como tengo aquí en mi móvil todo, busqué el permiso y se lo mostré. Y lo leía. Y dice claramente, ocupación de la vía pública de 11 a 1. Así que calladito nos dejó en paz. Pero él estaba ahí inquieto, nos hizo mover el coche, los 3 días anteriores no hubo ningún problema para el coche, pero ese día molestaba el coche. Hubo que moverlo, vale, vamos a moverlo al coche. Luego tuvimos que traerlo, pero bueno, todas las historias. Pero a la 1:10, cuando terminamos una canción, 10 minutos antes, ya terminamos el programa. Cuando fui a quitar el cable del enchufe del ayuntamiento, ya me lo habían desenchufado.
por las dudas para que no empecemos de nuevo. O sea, es que estos que se vayan ya. Quiere decir que estábamos incomodando en el templo, como el capítulo 4. Entran ahí, estos están molestando. Si leemos el relato del capítulo 4, vemos de que finalmente los apresan y los dejan una noche en el calabozo. A Pedro y a Juan por la que habían montado. Es decir, pero ¿vale la pena predicar el evangelio para que yo tenga que cargar esto? Sí, hermanos, vale la pena porque nosotros tenemos palabras de vida eterna. Palabras transformadoras. Nosotros predicamos el mismo poder que Pedro y Juan de Jesús levantando al cojo, al necesitado. Yo quiero ver una aldea tocada por personas que son levantadas de la cautividad de la enfermedad. ¿Crees de que Dios puede traer sanidad? Yo creo que sí. Aleluya. Dios nos dé dando fuerzas, ánimo, entusiasmo para ese brío, ese empuje, esa alegría, esa vitalidad que tiene impuesta a este grupo de jóvenes tan maravilloso, nos quede impregnada en el corazón y nos lleve en una marcha ascendente a conquistar el territorio del enemigo. No para gloria tuya ni mía, de ninguno de nosotros, sino para que el Señor se glorifique. Pedro aprovecha esta oportunidad de ser apresado. Si leemos el versículo 7 y 8, dice: y poniéndose en medio le preguntaron: ¿con qué autoridad, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Cuando a ti te hacen una pregunta y te cuestionan, pero aquí, ¿a ti quién te dio permiso para venir a cantar en la plaza del ayuntamiento? Nuestro instinto natural nos llevaría a defendernos y decir: bueno, no, mira, nosotros como somos cristianos y tenemos la autorización del ayuntamiento para cantar, sería lo instintivo, lo racional, lo lógico que haríamos. Sin embargo, cuando le hacen ese cuestionamiento de por qué, dice el versículo 8, entonces Pedro, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, y desvió la conversación en lugar de defenderse en decir: Dios está moviéndose en medio de este pueblo. ¿Y vosotros vais a cuestionar eso? Pero por favor, porque nuestra fe es poderosa. Es poderosa para levantar al cojo, para levantar, para dar vista al ciego, para dar fuerzas nuevas cuando estamos agotados, para estar resolviendo. Aleluya. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Espero que sí. Y el resultado de esto fue, el versículo 14 dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aleluya. Entonces le ordenaron que se fueran y el versículo 18 dice: llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndole nuevamente diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Y el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y la evidencia hablaba por sí sola. Hermanos, iglesia amada, cuando nos movemos en la dirección que Dios nos pone, no va a ser fácil. Vamos a ir a territorio hostil. Nos vamos a mover constantemente en territorio hostil. Pero el resultado va a ser bendición y vida eterna. Que lo vamos a pasar en algunos momentos, se nos van a subir los calores,
Sí, pero Dios está con nosotros. Y dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A mí me anima y me exhorta también a no bajar la guardia. Vivimos un tiempo donde los que están fuera necesitan oír el mensaje que tenemos nosotros. Este mensaje que se predica aquí no es para estas cuatro paredes, es para transformar al mundo de afuera. Voy a pedir a la alabanza que pase, por favor. Ponte de pie, vamos a volver a cantar esa canción que he dicho. Aquí estás, te vemos mover, Señor, te vemos mover y no nos cabe la menor duda de que Dios está obrando en este lugar. Mientras se prepara el equipo de alabanza, voy a pedirte que cierres los ojos por un instante allí. No te distraigas, no pienses en otras cosas. Vamos a dejar que el Espíritu Santo complete lo que quiera hacer en esta tarde. Voy a orar para que cada uno de nosotros podamos tener ese entusiasmo. Recuerda que tienes 600 litros en la vasija, la predicación del domingo pasado. Tienes abundante bendición, abundante vino para dar, para refrescar, para sanar enfermedades. No depende de ti. Tú pon solamente la vasija y poner agua. La respuesta la dará el Señor. El Señor es el que responderá. Voy a pedirte, por favor, de que estés en este momento no mirando a tu alrededor, sino que concentres tu mirada en el Señor. Voy a hacer una oración. Padre amado, he dado tu palabra conforme a lo que tú has puesto en mi corazón. Tú nos hablas como iglesia a que el tiempo es necesariamente imprescindible de aprovecharlo bien, de aprovecharlo para predicar tu palabra, como bien dice tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Oh Dios, se nos agotan las posibilidades y no queremos arrepentirnos de algo que podíamos haber hecho y que no lo hicimos. Por eso te decimos, aquí estamos. Aquí estamos poniéndonos en tus manos para ser siervos útiles. Por nuestra propia forma nada podemos hacer. Pero cuando tu Espíritu Santo viene sobre nosotros, cuando tu Espíritu inunda nuestro ser, algo maravilloso ocurre. Y por eso, Señor, en este momento estoy rogando en tu nombre de que tú derrames el fuego de lo alto, el fuego de tu presencia esté tocando y inundando cada una de nuestras vidas. Oh Dios, ven a este lugar, ven y llena cada uno de nuestros corazones con esa presencia de lo alto. Aquí está, Señor. Debemos mover con tu Espíritu, tocando nuestros corazones. Oh Dios, poderoso. Está